aprender de la historia para no repetir los errores. La cultura occidental está tocada de una enfermedad mortal, dice Nietzsche, el nihilismo. Esta es otra de las claves, ¿no? El nihilismo etimológicamente viene de nihil, ya sabéis en latín que es nada. Históricamente hace referencia a una forma de vida y de pensamiento con conexiones incluso hasta anarquistas, que se vivió en la Rusia posterior a Alejandro II, en una época de crisis económica y social caracterizada por la pérdida de esperanza. Esto es el nihilismo, la pérdida de esperanza, no se puede hacer nada, el vaciamiento. Nosotros estamos en una época, yo creo que el siglo XX ha estado en esta situación nihilista casi siempre, porque pensad, las dos guerras mundiales, todos los conflictos bélicos que luego hubo, guerra de los Balcanes, este tipo de cosas. No hablemos de la crisis económica, ahora la crisis de los refugiados. Eso nos sume en una decadencia, pero lo grave del nihilismo es que nos quita fuerzas y nos hace resignar, como que todo va a ser así, ¿no? Todo va a ser así siempre. El otro día en el Viernes Negro hay un señor que de repente se ha hecho el primer millonario y ha superado a no sé qué. Bueno, ¿cómo es posible? 200 y pico de millones de dólares en un día ganados. Bueno, estos, si no nos sumen el nihilismo, en la más absoluta decepción respecto del género humano. Si a eso unen luego que te muestran las fotos de la desertificación del país y que estamos en el cambio climático, entonces se acabó, es el fin de la historia. Entonces el nihilismo. Lo que pasa es que hay una de las características del nihilismo es precisamente la muerte de Dios. A ver, hay para él un nihilismo pasivo y un nihilismo activo. El nihilismo pasivo nos suma en la miseria y el nihilismo activo nos hace luchar para transmutar los valores, para potenciar lo vital y la vida. Esta es la muerte, es la época de la muerte de Dios. Esto es muy interesante, ¿eh? Nuevamente, Luis, es para un monográfico, porque ese tema va a aparecer en todo el siglo XX. A partir de la muerte de Dios, ¿eh? Han pasado muchas cosas. Eh, ¿Qué querré decir, Joana, con esto de la muerte de Dios? ¿Me lo explicarás? Ah, no te, vale. Dios ha muerto, ¿no? ¿No? A mí no, yo qué sé. Te pregunto. Eso dirá este Nietzsche, yo no. Eh, Dios ha muerto, según Heidegger, Dios está ausente porque ni siquiera advertimos su ausencia. Dios está muerto y ni siquiera lo sabemos. Estamos en la medianoche de la noche del mundo. Y hay gente que todavía sigue viviendo como si Dios estuviera vivo. Es metáfora, pura y dura, ¿eh? Pero, digamos, es la época del sinsentido, la época de la medianoche de la noche del mundo, dice Heidegger, en donde lo sublime se ha derrumbado y ni siquiera lo sabemos. No hay peor olvido que aquel, digamos, no hay peor muerte que el olvido. O sea, las personas viven y perviven aunque se hayan muerto mientras tú las recuerdes. Y cuando ya no las recuerdas, se murieron de verdad. ¿No? Eduardo Agüero, ¿no? No Nietzsche. Pero la muerte de Dios es la muerte de lo sagrado. Yo cuando uso lo sagrado, siempre que diga lo sagrado voy a decir algo positivo respecto a lo espiritual. Siempre. ¿Eh? Por ejemplo, la amistad es sagrada, qué sé yo, los padres son sagrados. Cuando diga sagrado siempre eso va a ser un calificativo de algo que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido lo sagrado porque se ha perdido la capacidad de asombro, se ha perdido la compasión. Estamos acostumbrados a ver que se mueren en pateras. Se ha perdido lo sagrado. Se ha perdido lo más importante que tiene el ser humano. Esa es la decadencia de Occidente. ¿Eh? Fijaos la pujanza filosófica, científica, tecnológica de Occidente y la miseria de Occidente. Esa dialéctica, avances de todo tipo y la gran miseria de que no solo estamos mejor, sino que estamos peor en muchísimas cosas. Salvo un grupo de afortunados, que somos nosotros, ¿eh? Que estamos
bueno, alimentaditos, vivimos en una ciudad bonita, nos podemos comprar ropa, tenemos unos sueldos o unas pensiones o lo que sea. Pero la humanidad no somos nosotros, ¿no? Yo no me quiero ir de esto, que conste, no pretendo, pero simplemente sí podemos tomar conciencia de qué significa una época de decadencia, ¿no? Eh, hay un, digamos, un nihilismo pasivo que tiene la mayoría de la gente, que hace que, va, esto no tiene arreglos, los políticos siempre van a robar, estos no sé qué, siempre va a haber guerra, y luego un nihilismo activo que ya podréis imaginar que es emerger, ¿eh? de, de esa decadencia con un ímpetu de vida, con un ímpetu vital. Esta es la época en el siglo XX del vitalismo también. El propio Henri Bergson, que era importantísimo en sus conferencias en Francia, hablaba del élan vital. Ortega y Gasset habla del raciovitalismo. Precisamente Nietzsche, a través de Zaratustra, propone un nihilismo activo, ¿no? Así habló Zaratustra. Yo quiero que elijamos alguna otra obra, quizás para las vacaciones. Ahora vamos a glosar un poco la más allá del bien y del mal. Podéis proponerla vosotros. Sería bueno o repartir y cada uno lea la que quiera y nos cuenta cosas. Hay una crítica brutal a la filosofía porque la filosofía siempre, a partir de Sócrates y Platón, es simplemente ha sido una retaila de errores, un repetir continuamente los errores. Esto yo lo podría matizar, ¿no? La filosofía está equivocada, son construcciones vacías de estos sistemas que en el fondo son palacios de cristal que no sirven para nada, para él, ¿no? Y han enmascarado muchas cosas. O sea, de alguna manera es un filósofo antifilosofía, aunque para ellos hay otros peores, para él hay otros peores. Los filósofos han creado dos mundos opuestos, el mundo de las ideas de Platón, el mundo ideal y el mundo material, que luego el cristianismo sí que lo ha aprovechado para demonizar el mundo material y todo lo que tiene que ver con el cuerpo y demás, y privilegiar un mundo espiritual, eterno, perfecto, otra vida, que esto ha servido para, digamos que los temas son recurrentes, cuando hablábamos de Marx, y Nietzsche nunca hubiera sido marxista, no era marxista, ¿no? Ni estaba de acuerdo con el socialismo. Sin embargo, cómo se pueden poner de acuerdo, cómo está servido para negar la vida, ¿no? Para, porque la plebe, como dice Nietzsche, que somos la mayoría, estamos destinados a sufrir y a no vivir, ¿no? Pero no lo dice porque quiera que así sea, sino está denunciando que se ha formado una plebe obediente en unos valores morales que lo único que hacen es llevar a ser sumisos, ¿no? Si a eso unimos que eres judío, pues esa sumisión es, es una raza, una cultura de siervos, de esclavos, de gente sumisa, de gente que no lucha. Para los cristianos, el mundo material es un valle de lágrimas. La realidad auténtica será en otro mundo. Han desvalorizado el testimonio de los sentidos. O sea, siempre la filosofía, a partir también de Platón, cuando decía, bueno, los sentidos nos engañan, pues hay que reformular este valor de los sentidos. Aquí habría que decir una cosa, vamos, yo estoy inevitablemente no puedo salir a todos estos temas, pero ya sabéis que una filosofía del siglo XVII-XVIII es el empirismo inglés, ¿no? Lo aclaro por si... Pero él no se refiere a los sentidos solamente en el sentido de los conocimientos empíricos, ¿eh? Está refiriendo a los sentidos, a la intuición, a a esas percepciones que tenemos los humanos que no se pueden encerrar en lo racional. Y eso se lo ha apartado, lo ha considerado que es un camino erróneo y sin embargo él considera que precisamente a través de los sentidos
pero el sentido no solo con conocimiento empírico o sensible, sino también de intuiciones, percepciones, también se puede llegar a, a descubrir cosas interesantes. Se ha sobrevalorado los conceptos y el lenguaje que los expresa. ¿Qué quiere decir esto? Que se han quedado como, por ejemplo, alma, materia, forma, esencia, ser, hasta que hemos hablado tanto. ¿Y eso qué es? Yo ya lo he dicho. ¿Qué es? Digo que es complicado cuando yo intentaba explicar qué era el ser. Y a lo mejor algo se nos quedó. Vamos a volver a ello con Heidegger. Es una causa, efecto, ¿qué es eso? Alma. Yo una vez hice una crítica a la noción de alma y un alumno se me levantó. Un alumno joven. Y luego pues dije, pero ¿por qué no? ¿Por qué te fuiste? No, porque para mí escuchar esto es pecado. Era de, no sé si era de testigo de Jehová o de alguna iglesia evangélica. Yo no puedo estar en un lugar donde se ponga en tela de juicio la existencia del alma. Me perdona, sus clases me gustan, pero yo me voy a levantar cuando te diga esas cosas. Pues no existe el alma. Y hay gente que habla del alma. Ahora, si es metáfora, es más bonito, es mejor espíritu, lo espiritual, pero el alma, aquello que se separa del cuerpo y se va quién sabe a dónde, hay muchos conceptos así que la gente sigue creyendo en ellos y esto también causa muchos problemas, hace mucho mal. El alma es inmortal. Cuando te mueres se separa el alma del cuerpo. Hay gente que piensa eso hoy en el siglo XXI, ¿eh? Y eso es una idea de hace 25 siglos. Incluso hasta Descartes se dedicó a ver si encontraba dónde estaba el alma y llegó a decir que estaba en la glándula pineal, ¿verdad? Bueno, pues todas estas fantasías eh, pues nos han desviado mucho de nuestro rumbo. Quería decir que también este tipo de términos, como el alma de la que estás hablando, también habría que revisarlo lingüísticamente, porque el tema del alma hace 25 siglos, pues se podría traducir ahora, voy a tomar esa licencia, como el impulso de la vida, por ejemplo. Sí, se puede traducir, sí, tienes razón. El tema del lenguaje también es un condicionamiento a la hora de expresarnos y de profundizar, porque también vamos cambiando lingüísticamente en conceptos y en experiencia. Sí, sí. Sí, sí, tienes razón. No, de hecho, la palabra griega psige, ¿eh? Que es, de ahí viene el psiquismo, es soplo, es como aire, ¿no? Entonces es como si había algo inmaterial que era la psige. Y luego ánima también tiene que ver con algo que anima, pero siempre ha sido una metáfora. O sea, hay una serie de términos que no puede utilizarlo la filosofía si quiere ser una disciplina rigurosa. Ahí vendría la filosofía del lenguaje, de la cual también hablaremos. Eh, Son metáforas. Entonces, por ejemplo, yo las digo, por ejemplo, alma mía, mi alma, todo esto está muy bonito, pero son metáforas que van muy bien a la literatura, pero no para una disciplina como es la filosofía, ¿no? Vamos a desarrollar también a filósofos del lenguaje. Por cierto, que el año pasado tuvimos 11 sesiones. Este año vamos a tener 18, porque vamos a dar 7. Hablé con Gabriel, me preguntó y he programado 11 más, o sea que en total serán 18. Del 7 de febrero, eh, porque yo enero es el mes que de los viajes, ya veré, y luego hasta como, eso ya lo van a publicar supongo en la página web, como hasta no sé qué, de finales de mayo, una cosa así. Son 11 sesiones, ya se ha programado, por supuesto no en Semana Santa, en fin, Semana Santa ahí interrumpimos porque tomamos unas vacaciones y sobre todo porque la gente se va. Yo creo que esto merece un aplauso, ¿eh? Bueno, gracias. Yo pensaba hacer un curso como inicial en marzo, empezar como enero, febrero por las tardes, y luego para aclararnos un poquito, Gabriel me llamó y nos dijo, no, continuamos con este.
porque total, si hay sitio, pues siempre se puede. Aquí uno se puede incorporar, porque como no hacemos una filosofía como sistema, ¿sabes? No es que estemos explicando una... Estamos, uno se puede incorporar a la reflexión en cualquier momento. En ese sentido somos muy de la época actual. Que además tienen una ventaja, que el que quiera ver las clases anteriores las tiene. Sí, eso ya tendría que tener una paciencia, tendría que No, ser es más administrado fácil de lo alguna que droga crees. para que eso... Es más fácil de lo que crees. ¿Sí? Bueno, pero Sí. tienes que disponer de tiempo, Bueno, si no tienes tiempo, claro. entonces tampoco lees, tampoco... ¿no? No, por supuesto que se pueden. De hecho es lo que me mantiene en diálogo, me estimula mucho es que haya gente que lo vea porque me tomo el esfuerzo, porque es la manera que tenemos de difundir las cosas. Bueno, el tema bueno, yo creo que voy a ir casi cerrando. No puedo avanzar. No importa, porque más allá del bien y del mal, lo tengo bastante subrayado y me dará tiempo de subrayarlo enterito y mandarlo. Y entonces dedicarnos la semana que viene a leer algunas cosas, hacer un comentario y también, bueno, em, también va a criticar el positivismo. Es que es muy interesante todos los puntos que critica Nietzsche, porque tomo conciencia de que toda la filosofía, él no es una escuela, ¿ves? Como no, cuando hay un filósofo no funda, no construye un sistema, tampoco hay una escuela. Es más, un filósofo que influye a muchos y que de alguna manera algo tienes que decir a lo que ha dicho Nietzsche, o bien para seguirlo o bien para refutarlo completamente. Es un filósofo que no deja desapercibido. Al mismo tiempo es un filósofo difícil porque no hay un hilo conductor como puede ser. Más, yo creo que es un filósofo que se puede empezar a leer por cualquier obra, ¿no? Eh, y entonces, eh, digamos, yo por ejemplo, este filósofo nunca lo he dado en tanta profundidad, porque decía, bueno, había más urgencias. Lo he dado, pero lo he leído, pero... Entonces, un poco a ver si nosotros podemos entrar un poco en profundidad y ver realmente si nos podemos hacer cargo, como por ejemplo que a veces es mejor la falsedad que la verdad, ¿no? Y cosas de este tipo que parecen tan brutales y a ver si realmente qué quiere decir esto, si es una metáfora, si es una ocurrencia, ¿eh? ¿Por qué se indigna tanto con la plebe? La plebe es todo aquel que es obediente, que es engañado, que ha nacido para ser engañado, para ser explotado, ¿no? Incluso a veces hasta los describe físicamente a la plebe. Es muy brutal. Y luego está el tema de la mujer que se las trae. Bueno, yo interrumpiría aquí y entraríamos en vuestra participación, ¿eh? Porque queréis, antes que nada, sobre lo que he dicho, ¿alguna pregunta? Solo sobre lo que he dicho y luego todo lo que queráis decir. Nietzsche no se leyó el libro de El hombre en busca de sentido. ¿No? ¿Cómo? Que no se leyó el libro de El hombre en busca de sentido. ¿No lo leímos? Nietzsche. Nietzsche no lo leyó. Bueno, probablemente sí. No, primero no se lo pudo leer, ya sabes. Y segundo, no te creas. Yo creo que hubiera reafirmado hubiera reafirmado su manera de pensar. Porque Víctor Frank, en el fondo, lo que viene a decir que hay que también potenciar la vida y sobreponerse a esos horrores a través de un vitalismo profundo. Es que hemos, hemos relegado la vida. Siempre se nos enseñó que lo bueno está en otro mundo. Y no solo lo bueno, mirad, un ejemplo breve nada más. Siempre estamos postergando cosas, siempre. Siempre. Y eso es un relegar la vida. No, mira, ahora estoy liadísimo, pero cuando termine de reformar mi casa, de pintar la casa, voy a tener tiempo. Ahora estoy, pero mis nietos van a crecer, hablo de ahora. Siempre estamos, ahora tengo, pues, siempre estamos relegando. ¿Y cuándo llega el momento de que vivas, de verdad? Y que digas, mira, a ver, filtrar todo y ver qué verdaderamente es lo importante. Yo, por ejemplo, ahora estoy liadísimo con mi libro. Cualquier cosa que me distraiga,
No, pero lo interrumpo, porque hay que interrumpirlo, porque el libro no es tan importante, el libro no es la vida, el libro es un reflejo de la vida es lo importante. Eso tenemos que traer la vida a un primer plano, la vida que se define de muchas maneras, la fuerza, la amistad, muchas cosas. Sí, no, yo creo que no, que Nietzsche, y lo que seguro que ha leído a Nietzsche es Víctor Frank, seguro. Y yo quiero hacer un comentario. Mira, yo nunca he podido creer en Dios. No creo en Dios. Naturalmente no creo en Dios. Qué bien, qué Pero suerte. cuando te he escuchado en las clases anteriores de que el hombre crea a Dios, yo quiero crear mi Dios dionisíaco. Creo que ese sería el más ¿Tu adecuado. Dios? ¿Dios? Dionisíaco. Ese sería el más adecuado. Me siento totalmente identificado con Luis en esto. Bueno, yo creo que Jesús era un dios dionisíaco. Curiosamente, Jesús era un dios dionisíaco. No técnicamente hablando. Sí, Jesús era un dios dionisíaco. Hay que reivindicar el personaje Jesús, no Dios, no hijo de Dios, no, no. El personaje Jesús es seguramente el no sesgado, el del amor, incluso el de María Magdalena, el de los apóstoles que elige a los más ignorantes, el de que las celebraciones se hacían comiendo, frugalmente, pero que comían, que se despide en una cena, el de que va al desierto para sentir todo aquello que se siente en el desierto, porque lo dionisíaco tiene mucho de catártico. Jesús propone una catarsis, y la redención que Jesús hace del hombre y del mundo es una catarsis. Yo creo que Jesús, mira, sería interesante investigar. A lo mejor miro un poco, porque lo que se trata es ser valientes, ¿no? Y eso es una transmutación de valores, porque si de repente alguien dice, pero es que tú lo acabas de hacer, y en el diálogo lo hacemos los dos, pero que alguien dice, no, no, es que yo quiero un Dios dionisíaco, ah, y Jesús puede ser el Dios dionisíaco, pero mira qué bien, podemos hacer otro. Como aquel papa que decía que Dios podía ser mujer y no duró ni una semana. ¿Eh? Claro. Eh, entonces, me parece bien. Sí, yo quería, no me ha quedado claro la crítica de Nietzsche a Platón, Mm, porque claro, ambos son importantísimos. porque no lo he explicado. Lo que yo he dicho lo he nombrado. A ver, bueno, primero, para Nietzsche, Platón es un filósofo aristócrata. Es de la aristocracia, digamos. ¿Eh? Tanto por familia, por política, por relaciones. Y Sócrates es un filósofo, digamos, más de la plebe, más un filósofo más de la plebe. Es hijo de una comadrona, es un hombre de la plebe, pero de una plebe, digamos, libre, una ateniense, pero entonces lo que, según él, según Nietzsche, lo que hace Platón es asumirlo de una manera aristocrática a Sócrates, montando una escala de valores, que es los valores apolíneos, que son los típicos valores de la gente, de los patricios o de los ciudadanos ilustres, donde la persona buena es la persona sabia, luego puede ser un salvaje. En eso, por ejemplo, Nietzsche tendría que saber que Platón no defiende una moral que luego fundió el judeocristianismo. Para él también es la distorsión en dos mundos. Yo creo que ahí Nietzsche no entiende a Platón. El mundo de las ideas y el mundo de... Nosotros el año pasado lo vimos, o el anteaño, vamos, en cursos anteriores, y no entiende un poco la metáfora de la caverna y lo que está fuera de la caverna. Pero eso es una metáfora. La caverna es la alienación. Es que puede criticar a Platón persona y actitud ante la vida, pero Platón, filósofo, Sí. no veo que la crítica sea argumentada con chicha, ¿no? Para mi entender. Y luego no entiendo o no he cogido bien
¿por qué la represión no nos pasará factura? ¿Aquella? La represión, ¿por qué no nos pasará factura? Reflexión. Represión. Ah, ¿por qué no nos pasará? No, no, yo creo que nos pasa, ¿no? Sí, Lo he dicho yo mal, lo he puesto mal, lo he escrito mal. Pues bien, lo pregunto, claro, es lo que, la represión sí nos pasará factura. Sí, ¿Por qué? nos pasa. ¿Por qué? Sí. Porque estamos negando la vida. A ver, hoy en día yo creo que muchas de las facultades y aptitudes y habilidades humanas no las ejercemos. Humanas como animales, ¿no? No las ejercemos. Así como hay músculos que no usamos, por ejemplo, qué sé yo, ya no subimos la ventanilla del coche, le apretamos un botón, pero muchos músculos que no usamos. Del mismo modo hay muchas facultades de la persona que tampoco se usan, ¿no? Por supuesto no usamos en ir a salir por las mañanas a cazar, ¿no? Para traer la comida. En fin, una serie de cosas que nos han hecho perder capacidades. Y al mismo tiempo la represión nos ha hecho que nos encorsetemos. A ver, en la medida que nos metemos en una cultura, que somos muy educados, muy civilizados, muy limpios, muy correctos, vamos como, mm, digamos, relegando nuestra propia vitalidad, nuestra capacidad de decir las cosas, nuestra capacidad de enfadarnos, incluso de reaccionar de una manera por lo menos... Sí, entonces Freud coge este concepto, es que no es el mismo concepto de represión de Freud. No, no. No. No y sí. No y sí. No, yo creo que Freud está, a ver, no he hilado muy fino, habría que ver en qué momento he dicho lo de represión. Más bien, yo creo que Freud está en una época, mira, a partir del darwinismo, esta época de la reivindicación de la vida y de la pertenencia a la naturaleza, digamos que tiene como 100 años claves, que va desde el 1840, 30 y tantos, al 1930 y tantos. Y ahí tenemos desde Darwin a Nietzsche, pasando por los ¿cómo es este? Nietzsche, Schopenhauer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un despertar hacia la vida, de reivindicar la vida realmente. Y esto yo lo llamaría en términos genéricos represión. ¿En términos? En términos genéricos, represión. Yo creo que nosotros... ¿En términos psicológicos? También. Pero a mí me gustaría que tú hilaras más fino. Yo aquí no estoy hablando en términos generales, ¿no? No, yo es que lo estoy encuadrando dentro de la concepción filosófica. Sí, O sea, eres bueno, tú, lo que pasa es que en términos psicológicos sí, porque esta represión, no creo, no sé si Nietzsche usa la palabra, pero esta negación de la vida, seguro, Eduardo Agüero, seguro que te pasa factura desde el punto de vista psicológico. Si quieres lo planteamos así, seguro, seguro, Sí, pero, porque no es normal, sí. pero el hombre, en cuanto que es un individuo social, como individuo aislado no hay problema, pero en cuanto lo vemos como ser social, tiene que estar sometido a represión, sí o sí. O sea, ahí está Jung. es que no hay, Ahí la está B no Jung. existe. Claro. Sí. Sí, lo que pasa, en la medida que, mira, en la medida que hay una famosa dicotomía naturaleza-cultura, ¿no? Entonces, en la medida de que nosotros tenemos que integrarnos en la cultura, no podemos estar, digamos, de alguna manera nos desgajamos de la naturaleza, de lo natural. O sea, hay unas normas de convivencia, hay muchas cosas que realmente serías un marginado. Pero podría haber, hay un camino en donde adaptarse a las normas de convivencia y a la sociedad en la que vive eh, sin abominar de lo vital, ¿no? Lo que pasa es que eso vital está filtrado, que sé yo hablo mucho de la amistad, eso es vida para mí, pero es una vida no de la selva, es la vida donde mantenemos todas nuestras O sea que normas, nuestra cortesía, pero la vida, ¿no? El negar